Un cordial saludo, un abrazo fraternal y una calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que siempre están con nosotros estudiando la palabra de nuestro Señor. Como siempre, nuestro proyecto escrito está Lucas 4.8. Estudios bíblicos, lo que hacemos es escudriñando las Escrituras. El llamado es a estudiar con nosotros. Como ya hemos indicado anteriormente, somos de los pocos que incluimos prácticamente todas las versiones de la Biblia, incluyendo las diferentes versiones de la Reina Valera. Las diferentes versiones de la Iglesia Católica, de la Biblia Católica. Y también incluimos Biblias como la Nueva Versión Internacional y la de Dios Habla Hoy. Para que no haya excusa, todos estamos incluidos. El mensaje es exactamente el mismo. Dios quiere llegar a todos y cada uno de ustedes. El tema de hoy va a ser los objetivos del pueblo de Dios. Como siempre, vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios para que nos acompañe en esta presentación. Eterno Dios y buen Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre para siempre. Gracias nuevamente, oh Dios, por tantas bendiciones que recibimos de tu mano. Gracias por todas las bendiciones materiales, pero muy especialmente gracias por todas las bendiciones espirituales y emocionales que tú nos das. Gracias porque somos tus hijos, lo sabemos, lo creemos y lo confirmamos, porque tú estás con nosotros. Mi Dios, te suplico ahora que estés con nosotros, que nos acompañes, que nos dirijas, que abras el entendimiento nuestro para comprender tu santa palabra de Dios. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús lo imploramos. Amén, mi Dios. Amén. Bueno, a través de toda la historia de la humanidad, hemos dicho en varios estudios, y esta no va a ser la excepción, Dios siempre ha tenido un pueblo que le ha sido fiel y le sirve en espíritu y en verdad. Unas veces ese pueblo ha sido bastante numeroso y otras veces ha sido un poco bastante reducido. Lo importante es que ese pueblo, sea numeroso o sea reducido, siempre ha sido fiel a la palabra de nuestro Dios. Sin embargo, hay una pregunta que muchas personas se hacen. Por ejemplo, ¿para qué Dios escoge un pueblo? ¿Cuál es el propósito del pueblo de Dios aquí en la tierra? ¿Cuál será el propósito del pueblo de Dios aquí en la tierra? ¿Para qué es que Dios escoge un pueblo? Vamos a dejar que la propia palabra de Dios sea la que conteste estas preguntas. Queremos aclarar que en esta ocasión vamos a escoger solamente tres aspectos. Tres aspectos. No quiere decir que son los únicos. Lo que sucede es que, para nuestro entender, son algunos de los más importantes. Y a la misma vez nos van a preparar para posteriores estudios que vienen más adelante. Como ustedes saben,
estos estudios se han planificado progresivamente. ¿Ok? Bueno, como ustedes saben, tenemos la Santa Palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la Biblia. La Biblia se compone de dos partes principales. Esas dos partes principales se conocen como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Okay? Ahora, la forma en que lo vamos a presentar es cuál fue el propósito de Dios de escoger a su pueblo primeramente en el Antiguo Testamento. Y luego vamos a presentar cuál fue el objetivo de Dios de escoger a su pueblo en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué era lo que Dios quería cuando decidió escoger un pueblo en el Antiguo Testamento? La palabra de Dios dice allí, en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículos 8 y 9, y vamos a leer de la Reina Valera 1960. Y dice allí: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Y Dios le dice a Moisés: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Así que la primera parte del texto nos está diciendo cuál era el propósito de Dios de tener un pueblo. ¿Y qué nos dice la palabra? El propósito de Dios es que Él quería, en primer lugar, estar con el pueblo, vivir con ese pueblo y habitar con ese pueblo que Él había escogido. Es decir, nuestro Dios, en su infinito amor y misericordia, quería formar parte de su pueblo. Gloria sea mi Dios. ¡Qué Dios tan maravilloso nosotros tenemos! Porque ¿saben qué? Ese mismo Dios que escogió a su pueblo en el Antiguo Testamento es exactamente el mismo Dios que usted y yo tenemos hoy en día. Te alabo, mi Dios, gloria a tu nombre. Así que nuestro Dios quería que su pueblo supiera que Él estaba allí para ellos, que Él los cuidaría, los protegería, así como las gallinas protegen a sus polluelos. Ya sabemos entonces cuál fue el principal propósito de Dios de escoger un pueblo en el Antiguo Testamento. Dios quería habitar con su pueblo. Ahora vamos a hacer la otra pregunta. ¿Ese pueblo tenía una misión que cumplir? Dios los estaba llamando para que ellos hicieran también algo. Vamos a la Biblia a ver qué nos dice. Allí, en el libro de Isaías, capítulo 58, los versículos 6, 7 y 10 de la versión católica Nácar Colunga, y luego vamos a leer Isaías 61, 1, también de la versión católica Nácar Colunga. Miren lo que dice allí. Empieza con una pregunta. ¿Sabéis qué ayuno quiero yo? Dice el Señor Yahvé. Recuerden que es la versión católica.
romper las ataduras de iniquidad, deshacer los haces opresores, dejar libre a los oprimidos y quebrantar todo yugo. Sigue diciendo en el versículo 7, partir tu pan con el hambriento, albergar al pobre sin abrigo, vestir al desnudo y no volver tu rostro ante tu hermano. ¡Qué palabras tan categóricas! Una misión más clara no podía tener. Fíjese lo que dice el número 10. Cuando des de tu pan al hambriento y sacies el alma indigente, entonces brillará tu luz en la oscuridad y tus tinieblas serán cual mediodía. Vamos a ver lo que dice Isaías 61:1. El Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, pues Yahvé me ha ungido, me ha enviado para predicar la buena nueva a los abatidos y sanar a los de quebrantado corazón, para anunciar la libertad de los cautivos y la liberación a los encarcelados. Como podemos ver, mis amados hermanos y amigos que me escuchan y toman su tiempo, ¿verdad?, para estudiar con nosotros, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento tenía que ser un ejemplo. ¿Ejemplo de qué? Un ejemplo de misericordia. Un ejemplo de amor al prójimo. Un ejemplo de servir a todos los que lo necesitaren. Y dice la palabra que ese pueblo tenía que ayudar a todos por igual. No podía sufrir de prejuicio. No, por el hecho de que no fuera parte de su pueblo, no lo podía ayudar. Al contrario, la misión era ayudarlos a todos. Darse a conocer como un pueblo misericordioso. Porque ese pueblo es el pueblo que servía al Dios Todopoderoso. Recordemos que todas las naciones que rodeaban al pueblo de Dios, todos eran gentiles, todos eran paganos. ¿Qué significa paganos? Significa que eran idólatras. Tenían otros muchos dioses. Ellos no reconocían al Dios Todopoderoso. Y la misión era, precisamente, de que el pueblo de Dios reflejara el carácter de ese Dios Todopoderoso, practicando la misericordia a todos sus prójimos. Así que ya tenemos la misión. Ahora, después que ese pueblo de Dios, como dice aquí, partiera su pan con el hambriento, le diera abrigo al que tuviera frío, pudiera vestir al desnudo, pudiera compartir todas las bendiciones que Dios los colmaba con los que no la tenían. ¿Qué otra cosa debían hacer? Allí, en el libro de los Salmos, nos dice el Salmo 96 del 1 al 3. Y vamos a usar la Biblia, Dios habla hoy. Y dice así: canten al Señor una canción nueva,
Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Anuncien día tras día su salvación. Hablen de su gloria y de sus maravillas ante todos los pueblos y naciones. La invitación que hace el salmista aquí es a, primeramente, cantar, alabar y bendecir el nombre de Dios. Cuando una persona canta, alaba y bendice el nombre de Dios, es porque está contenta, es porque está feliz. ¿Y por qué el pueblo se suponía que estuviera tan feliz? Porque ese pueblo conocía la salvación tan grande que nuestro Dios les había dado. Por lo tanto, el canto, la alabanza, la bendición, era una expresión de gratitud a nuestro Dios y a su Dios, que es el mismo, por supuesto. Era una expresión de gratitud, dándoles las gracias a nuestro Dios, expresándolo de esa manera por lo agradecidos que ellos se supone que se encontraban por todas las bendiciones que Dios les daba, pero muy especialmente por la salvación tan grande que Dios les había concedido. Luego, el salmista dice que luego de alabar a Dios y bendecirlo, tenían que anunciar, tenían que proclamar, tenían que compartir el conocimiento de esa salvación. O sea, que tenía que compartir el Evangelio. Porque ya en estudios anteriores hemos demostrado bíblicamente, por este librito que está aquí, que Dios me lo bendiga mucho, que es su santa palabra, hemos demostrado que el Evangelio ha sido eterno y es el mismo mensaje tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, ese mensaje del Evangelio, la tercera cosa que el pueblo tenía que hacer era proclamar ese maravilloso mensaje de salvación. ¿Y con quién lo tenía que compartir? Lo dice el texto. Con todos los pueblos y todas las naciones. Es decir, que el pueblo de Dios no debía de ser egoísta, no debía de quedarse con todas esas bendiciones solamente para ellos. Tenían que compartirlas con el resto de la humanidad. Ese pueblo tenía que reflejar, y esto es bien importante, mis amados hermanos y amigos, ese pueblo tenía que reflejar, ¿qué cosa? El carácter. El carácter de nuestro Dios. Porque tenían que darle a conocer al mundo que ese Dios que ellos tenían era muy diferente a los dioses paganos que tenían las demás naciones. Que ese Dios era misericordioso. Mis amados hermanos y amigos, el pueblo de Dios iba a ser la vitrina que Dios iba a tener en esta tierra para que conocieran su santo y bendito nombre.
Gloria sea nuestro Dios. Por lo tanto, ya tenemos los tres aspectos principales, por lo cual nuestro Dios escogió a su pueblo en el Antiguo Testamento. Número 1, quería habitar con ellos. Número 2, quería que reflejaran su carácter porque tenían que ser misericordiosos, ayudando al prójimo, supliendo todas las necesidades. Y en tercer lugar, tenían que proclamar el Evangelio. ¡Qué maravilloso! ¡Qué tremenda misión nuestro Dios le tenía a su pueblo! Ahora, vamos a tomar entonces en el Nuevo Testamento cuál fue el objetivo de Dios de escoger a su pueblo en el Nuevo Testamento. ¿Y saben qué? Les tengo noticias. Ese pueblo que nuestro Dios escogió en el Nuevo Testamento sigue vigente hasta hoy. O sea, que ese pueblo que nuestro Dios escogió en el Nuevo Testamento, usted y yo somos parte de él. Gloria sea mi Dios. Gracias, Padre, por ese hermoso privilegio. Vamos entonces rápido, porque ya me están diciendo que el tiempo sigue caminando. ¿Cuál fue el primer objetivo de Dios escoger a su pueblo en el Nuevo Testamento? Y dice allí Mateo 18:20, la Reina Valera del 95. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Alabado sea mi Dios. ¡Qué maravilloso eres! Mis amados hermanos y amigos, el propósito de nuestro Dios de haber escogido su pueblo en el Nuevo Testamento fue exactamente el mismo por el cual lo escogió en el Antiguo Testamento. ¡Qué maravilloso! Nuestro Dios, dice aquí, quería también estar, vivir, habitar en medio nuestro. Por eso es que el pueblo de Dios, sea un pueblo numeroso o sea un pueblo bien reducido, tenemos la seguridad de que Él está en medio nuestro. Gloria sea nuestro Dios. Por lo tanto, nuestro Dios quiere que también usted y yo sepamos que Él está en medio. Él está allí con nosotros para protegernos, para cuidarnos. Gloria a su nombre. ¿Y cuál es la misión del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento? ¿Será diferente a la del Antiguo Testamento? Vamos a verlo. Allí en Hechos, capítulo 20, versículo 35, de la Reina Valera 1960, dice: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe, ¿qué? Ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Por lo tanto, ¿cuál sería entonces la misión del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento? Claramente dice, ayudar a los necesitados. Vamos a ver qué dice el libro de Santiago, capítulo 2, los versículos 14 al 16, de la Nueva Versión Internacional. Dice el apóstol Santiago: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esta fe? Fíjense cómo el apóstol Santiago comienza haciendo una pregunta como Isaías. Y entonces él pone una suposición, dice: supongamos que un hermano o una hermana
no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario. No tienen que comer. Se están muriendo de hambre. Versículo 16. Y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué serviría eso? Alabado sea mi Dios. Alabado sea mi Dios. Aquí la Biblia en el Nuevo Testamento nos está diciendo y nos está corroborando nuevamente que la misión del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento y hoy día es también exactamente la misma que en el Antiguo Testamento. Suplir las necesidades de los más menesterosos. Ayudar a todos los necesitados. En eso es que se refleja el amor de Dios. Cuando nos preocupamos por los menos afortunados. Mis amados hermanos y amigos, ustedes y yo somos los instrumentos de Dios, los instrumentos de nuestro Dios para ayudar al prójimo. Damos muchas gracias a nuestro Dios, en verdad. Estamos muy agradecidos. Porque nuestro Dios siempre hace provisión de muchos, pero que muchos hermanos y hermanas que se entregan por completo a esta misión de ayudar al prójimo. Mis amados hermanos y amigos, esa misión es un tipo, es una clase de predicación. Y ¿saben qué? Ese tipo de predicación habla más alto, habla más claro y es mucho más convincente que 10,000 palabras que se digan de un púlpito. Porque ahí es que se refleja el verdadero carácter de Dios en su pueblo. Yo presento mis respetos, presento mi admiración y felicitación a todos esos soldados del ejército de nuestro Dios. Ellos son, ¿saben quién? La infantería. Ellos son los soldados infanteros que van haciendo el bien y van abriendo camino para que cuando nosotros vengamos a proclamar el Evangelio con palabras, pueda ser aceptado, porque ya ellos han hecho un trabajo encomiable. Gracias a ustedes, mis amados hermanos, y gracias a Dios que siempre provee este tipo de hermanos. Ahora, ya llevamos de 2:2, habitar y ayudar a los necesitados. ¿Cuál es la otra misión del pueblo de Dios? Vamos a verlo allí en Marcos 16, 15 y 16. Vamos a usar la Reina Valera del 95. Y les dijo, está hablando de nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, y por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Por lo tanto, la otra misión que tiene el pueblo de Dios, ¿saben qué? También es exactamente la misma que tenía el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Proclamar, predicar el Evangelio de nuestro Dios. Aquí en Hechos 1:8, en la Biblia de Jerusalén, nos dice lo siguiente.
si cumplís plenamente la ley regia según la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, obráis bien. Es decir, que el amar a Dios como a nuestro prójimo como a Dios, verdaderamente en esto cumplimos lo que nuestro Señor Jesús dice. Quiero leerles ahora otro texto acá en el libro de los Hechos. Uno 8 y dice, fíjense, este es nuestro Señor Jesús, cuando ya Él estaba a punto de ir a morar al cielo. Nuestro Señor Jesús se estaba despidiendo de los apóstoles, de sus discípulos, porque ya le había llegado la hora de reportarse con su Padre Celestial al cielo. Y fíjense lo que nuestro Señor Jesús le dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense que en esta ocasión, cuando ya el Señor Jesús se va para el cielo a prepararnos moradas, a usted y a mí, gloria a su nombre. Cuando ya estaba a punto de irse, Él da unas órdenes precisas. Y primero dice que Él va a enviar el Espíritu Santo con un propósito. Él va a enviar el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, para una cosa. Voy a borrar aquí. Y es para capacitarnos. Para capacitarnos. ¿Capacitarnos para qué? Para precisamente la proclamación del Evangelio. Porque esto no es fácil, esto de nosotros mismos, esto no se puede hacer por nosotros mismos, no hay manera. Tenemos que tener el poder. Y nuestro Dios hizo la provisión y se comprometió en enviarnos ese poder maravilloso del Espíritu Santo para ayudarnos en la proclamación, darnos poder para poder proclamar este maravilloso mensaje de salvación. La segunda parte del texto, lo que Él hace es que Él ordena, Él da instrucciones específicas sobre cómo se iba a predicar ese evangelio. Y nos dice, en la palabra de Dios lo acabamos de leer, que primero se tenía que predicar en Jerusalén, luego se tenía que predicar en Judea, luego se tenía que predicar en Samaria. Y luego, entonces, hasta lo último de la tierra. A todas las demás naciones. Pero fíjense que Él dio la instrucción específica de que el Evangelio se tenía que comenzar a predicar en Jerusalén. Amados hermanos y amigos, esto es una demostración del amor infinito que tiene Dios para con su pueblo. Eso fue un acto de misericordia extraordinario de nuestro Dios. ¿Saben por qué? Porque saben dónde fue nuestro Señor Jesús crucificado. Fue precisamente allí, en Jerusalén. Su pueblo fue quien lo crucificó. Su pueblo fue el que habló el apóstol Juan, allí en Juan 1:11, Biblia de Jerusalén, Biblia católica. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron.
Ese mismo pueblo en Jerusalén era su pueblo. Vino a su casa porque Jesús era judío. Vino a su casa y ellos no lo recibieron. Con todo y con eso, nuestro Señor Jesús le dio órdenes específicas a sus discípulos de que el evangelio se tenía que predicar primero, precisamente en ese sitio donde no lo recibieron. Ese pueblo donde posteriormente su mismo pueblo iba a estar gritándole: crucifícale, crucifícale. Ese es el pueblo al que nuestro Señor Jesús envió primero a predicar el evangelio maravilloso de nuestro Dios. Dios quería que la salvación, el mensaje de salvación, llegara primero en el seno de su pueblo, con todo y el desprecio que ellos le tuvieron. Infinito amor de mi Dios. Gloria sea tu nombre. Fíjense cómo dice, cómo sigue diciendo el apóstol Juan. No, vamos a darle que era aquel. En el capítulo 1, versículos 12 y 13, entonces nos dice: mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, ya no solamente a su pueblo, dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos y amigos, lo que el Señor está diciendo aquí es que luego que ese evangelio fuera predicado a su pueblo, sería predicado también a los gentiles, a las demás naciones, a los que no eran judíos. Y entonces nos iba también junto con los que recibieran a Jesús en su corazón. Todos los que lo recibieran íbamos a formar parte del pueblo de Dios. Gloria sea su nombre. Mis amados hermanos y amigos, el Señor lo que nos quiere decir aquí es que la salvación es individual. La salvación es individual. Su pueblo ahora lo forman todos los que acepten a nuestro Señor Jesús como su Salvador personal. Sean judíos o no sean judíos. Queremos destacar una cosa, mis amados hermanos y amigos. Los apóstoles obedecieron al Señor Jesús. Los apóstoles y los discípulos eran muy obedientes. Y ellos obedecieron. Y donde primero ellos predicaron el evangelio fue precisamente en el seno de su pueblo. Por lo tanto, y esto es bien importante que lo tengamos en consideración ahora y para los estudios futuros. Por lo tanto, los primeros conversos al cristianismo ¿sabe quiénes fueron? Los judíos. Ellos fueron los primeros conversos al cristianismo, siguiendo la orden y las instrucciones de nuestro Señor Jesús. La iglesia cristiana se levantó gracias a esos judíos que aceptaron al Señor como su Salvador personal. Y esto es que hay que tenerlo en cuenta, mis amados hermanos, porque yo he escuchado a tantos y tantos predicadores, cuando hablan de los judíos, hablan de una manera tan y tan despectiva, como si no quisieran saber de ellos. Es más, a veces dan la impresión que hasta que ellos odian a los judíos. Esa es la impresión que dan.
no podemos perder de vista que usted y yo ahora conocemos el Evangelio de nuestro Señor Jesús gracias a esos primeros judíos que se convirtieron al cristianismo. Quiero citar dos textos, porque ahora sí que me están diciendo que me tengo que ir. La misión de nuestro Señor Jesús fue una triple misión. Dice Mateo 4:23, Reina Valera 1960. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino de Dios y enseñando y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Nuestro Señor Jesús siempre ha sido el ejemplo nuestro a través de toda la historia. Y aquí el Señor Jesús nos está dando nuevamente el ejemplo. ¿Cuál fue la triple misión de nuestro Señor Jesús? Enseñar, predicar y suplir las necesidades de todos los que la tenían. Quiero también compartir el texto, lo que dice Pedro, que debemos de ser todos nosotros. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es lo que el apóstol Pedro espera del pueblo de Dios. Ustedes y yo formamos parte de ese pueblo. Por lo tanto, tenemos que anunciar las virtudes de nuestro Dios en todos los aspectos. Que cuando esa gente de allá afuera que no conocen a nuestro Señor Jesús, lo vean a usted y me vean a mí, puedan ver reflejado el carácter de nuestro Dios en usted y en mí. Esa es mi deseo y oración. Por eso, le pedimos que comparta los videos para que otras almas lleguen al Evangelio. Búscanos en Facebook. Y también tenemos nuestro canal en YouTube. Suscríbanse y denle a la campanita. Nuestro proyecto, como ya saben, escrito está, Lucas 4.8. Y nuestro texto base, Juan 5.39. Hasta aquí nuestro estudio. Que Dios les bendiga. Hasta la semana que viene.